El Imperio Romano, una de las civilizaciones más prominentes y duraderas de la historia, no solo legó un patrimonio tangible en forma de monumentos y códigos legales, sino también una serie de mecanismos de poder y estrategias de control que, aunque en gran medida invisibles, continúan ejerciendo influencia sobre el presente. A menudo se considera que el legado de Roma está limitado a sus imponentes ruinas o los relatos heroicos de sus emperadores, pero la realidad es mucho más profunda y compleja. Las decisiones políticas y socioeconómicas tomadas durante la época romana han moldeado paradigmas que persisten hasta nuestros días, configurando aspectos fundamentales de nuestra vida diaria, desde la organización del poder hasta la estructura de las instituciones contemporáneas. Roma fue la precursora en el arte de la manipulación de masas y la gestión del poder simbólico. Desde Julio César hasta Constantino, los líderes del imperio comprendieron a fondo cómo utilizar la percepción pública para afianzar su poder. Las ceremonias públicas, los símbolos imperiales y las promesas de prosperidad futura se diseñaron meticulosamente para generar una narrativa hegemónica que legitimara su autoridad. Esta capacidad de manipular la percepción colectiva a través del simbolismo y la teatralidad política creó un modelo que sigue vigente en la actualidad. Los líderes contemporáneos continúan utilizando herramientas como el discurso grandilocuente, la iconografía pública y los espectáculos mediáticos como mecanismos para desviar la atención de los problemas estructurales y mantener a la población bajo control. El legado romano de manipulación discursiva y control simbólico sigue siendo un componente clave en las democracias modernas, demostrando que la habilidad de moldear la opinión pública es una constante en la perpetuación del poder. Uno de los pilares fundamentales del poder romano fue su capacidad de conectar y administrar un vasto territorio mediante la infraestructura vial. La red de caminos romanos, que superaba los 80,000 kilómetros, no solo facilitó el comercio y la movilidad del ejército, sino que también permitió el establecimiento de un control efectivo sobre las provincias. Estas vías, más allá de ser una infraestructura física, representaban un sistema de vigilancia y dominación que garantizaba la cohesión del imperio. En la actualidad, aunque los caminos físicos se hayan transformado en redes digitales y rutas comerciales globales, el principio de control subyacente permanece. La infraestructura sigue siendo una herramienta central para el ejercicio del poder y la administración del territorio, ya sea en el espacio físico o virtual. Las redes modernas de telecomunicaciones y las rutas comerciales globalizadas son herederas directas de la lógica de control territorial romano, en la que quien controla las vías de comunicación y transporte, controla el flujo de información, bienes y poder. El culto a la figura del emperador fue otra de las innovaciones políticas de Roma que trascendió su época. Esta estrategia no solo reforzaba la lealtad política, sino que también buscaba deificar al líder, elevándolo por encima del ciudadano común. Este proceso de divinización era tanto una táctica de cohesión social como una forma de consolidar el poder absoluto. En la actualidad, vemos cómo esta estrategia ha tenido eco en la figura de líderes contemporáneos que, aunque operen en contextos políticos laicos, alcanzan un estatus casi mítico. La capacidad de algunos líderes para trascender la crítica pública y presentarse como figuras intocables encuentra su raíz en este modelo romano de culto al poder, que sigue moldeando la percepción popular y la legitimidad política. La construcción de una imagen casi divina alrededor de ciertos personajes públicos continúa siendo una herramienta efectiva para generar devoción y lealtad inquebrantable, asegurando así la estabilidad del liderazgo. El entretenimiento masivo fue otra herramienta esencial del Imperio Romano para el control social. Los juegos del Coliseo, los combates de gladiadores y las demostraciones de poder militar tenían el propósito de distraer a la población de las dificultades socioeconómicas y garantizar la estabilidad política mediante la diversión. Este principio de distracción colectiva persiste en la actualidad. El entretenimiento masivo, ya sea a través de medios tradicionales como la televisión, o eventos deportivos, o mediante plataformas digitales, actúa como una cortina de humo que desvía nuestra atención de los problemas estructurales que afectan a nuestras sociedades. El paralelismo entre los espectáculos del Coliseo y el entretenimiento moderno revela cómo la estrategia de control mediante la diversión sigue siendo efectiva y omnipresente. Hoy, los eventos deportivos y los grandes espectáculos de la industria del entretenimiento sirven a menudo para mantener a la población entretenida, mientras cuestiones críticas como la desigualdad social o la corrupción política pasan desapercibidas, replicando el propósito original de los espectáculos romanos de mantener la estabilidad mediante la distracción. No se puede pasar por alto la existencia de sociedades secretas en Roma, tales como el mitraísmo, cuyos miembros incluían a altos funcionarios del ejército y la élite política. Estos cultos operaban en la clandestinidad, ofreciendo un espacio donde se fortalecían lazos de lealtad, y se tomaban decisiones cruciales lejos del escrutinio público.
Estas sociedades secretas funcionaban como círculos de poder dentro del poder, donde se discutían estrategias políticas y se forjaban alianzas que garantizaran la estabilidad y la continuidad del liderazgo. En la modernidad, aunque estas organizaciones hayan cambiado de nombre y estructura, la influencia de sociedades secretas o grupos exclusivos en las altas esferas del poder sigue siendo un eco persistente del pasado romano. Las decisiones políticas y económicas que afectan a nivel global pueden estar siendo influenciadas en lugares ocultos, fuera del alcance del ciudadano común, replicando el modelo de exclusividad y control desarrollado en Roma. La persistencia de estructuras opacas en las que se toman decisiones clave es un legado inquietante del sistema romano de gestión del poder. El sistema legal romano, por otro lado, fue una herramienta doble, un mecanismo para impartir justicia y, al mismo tiempo, una forma de garantizar el control sobre la población. La jurisprudencia romana, con su capacidad para ser ambigua y flexible, servía los intereses de los poderosos, mientras subyugaba a los más vulnerables. Muchos de los sistemas legales modernos tienen sus raíces en el derecho romano, y aún conservan esta dualidad. Por un lado, protegen el orden social, y por otro, perpetúan estructuras de poder que favorecen a las élites. Esta herencia romana, lejos de ser solo un vestigio histórico, es un componente activo de cómo se administra la justicia, y cómo se perpetúan las desigualdades en la sociedad contemporánea. La capacidad del derecho romano para adaptarse y ser reinterpretado según las necesidades del poder estableció un precedente que se mantiene hasta hoy, en el que las leyes, más que ser instrumentos de equidad, se convierten en herramientas al servicio de aquellos que tienen el poder de manipularlas. El cristianismo, que comenzó siendo una religión perseguida dentro del imperio, fue eventualmente adoptado como herramienta de control político bajo Constantino, transformándose en una de las instituciones más poderosas del mundo. Detrás de su ascenso, hubo conspiraciones, intrigas políticas y alianzas que cimentaron el poder de la Iglesia como una continuación del legado romano de control. La conversión del cristianismo en religión oficial del imperio no fue un mero acto de fe, sino una maniobra política que buscaba unificar a la población bajo una misma fe y, al mismo tiempo, utilizar la estructura eclesiástica como un medio para ejercer control sobre las masas. Aún hoy, la influencia de la Iglesia, con sus intrincadas redes de poder y misterio, se proyecta sobre asuntos globales, mostrando cómo el legado del control romano aún persiste bajo una forma renovada. La Iglesia, heredera del aparato administrativo romano, continúa siendo un actor clave en la política internacional, y su capacidad para influir en decisiones de gran envergadura refleja la continuidad del poder que Roma instituyó. El misterio más grande del Imperio Romano es que, en muchos sentidos, nunca desapareció del todo. Sus estrategias, mecanismos de control y formas de manipulación han cambiado de rostro, pero siguen vigentes y afectan la estructura de poder contemporánea. Roma no cayó, simplemente se adaptó y evolucionó. Seguimos siendo parte de esa compleja red de influencias y manipulaciones que el Imperio Romano comenzó a tejer hace siglos. Vivimos, quizá, en una versión moderna de Roma, un imperio invisible que gobierna nuestras vidas desde las sombras. Este imperio moderno ya no se basa en fronteras geográficas, sino en redes de influencia política, económica y cultural que operan a nivel global, manteniendo vivo el espíritu de control y dominación que fue el sello del Imperio Romano. Si deseas descubrir más secretos como estos, y aprender a analizar el presente con una perspectiva histórica y crítica, suscríbete al canal Profe Brian. Explora el pasado para entender el presente y transformar